Radio Universidad de Chile presenta el programa Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Conduce el profesor Salvador Millaleo. Parlamentos, un espacio para escuchar, aprender y construir juntos el futuro. Buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Parlamentos. Parlamentos es un podcast de juristas, abogados y abogadas indígenas que nos hemos congregado en primer lugar para hacer un aporte desde un mundo que no se suele asociar con los pueblos indígenas, pero donde estamos realmente ahí, estamos muy claramente ahí en el mundo del derecho. Y una prueba, digamos, es que en general en este programa hemos logrado juntar voces de juristas, de hombres y mujeres indígenas que además ya tienen una trayectoria en diversos mundos relacionados con la práctica jurídica, desempeñando cargos en diversas instituciones y que tienen un aporte que hacer y a la vez que con ello están renovando la discusión en el ámbito de los pueblos indígenas, no solo para mirar sus propios problemas internos como pueblo, sino también para dar una opinión, una conversación en el debate nacional de problemas que nos aquejan a todos en común. Entonces vamos a hacer este programa. Por ahora, bueno, estamos con un querido peño Iván Cheuquelaf. Pronto se va a reunir con nosotros Jessica Cayupi, se va a conectar, pero vamos a empezar con Iván. Iván tiene una destacada trayectoria. Y bueno, lo invito a presentarse a sí mismo, don Iván. Le damos la bienvenida al podcast y nos alegra mucho contar con su presencia acá en este podcast, que es posible gracias a la Radio Universidad de Chile, que tiene el patrocinio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y del Instituto de Investigación Milenio de Violencia y Democracia, Biodemos. Bienvenido, Peña Iván. Así que preséntese, por favor. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación a este podcast Parlamento. Yo creo que es un espacio muy interesante para poder debatir ideas respecto de temas muy importantes y de mucho interés para los pueblos indígenas. Así que, nuevamente, muy agradecido de la invitación, Salvador, y de todos los demás panelistas del programa. Bueno, don Iván ahí es modesto, pero ha desempeñado tremendos cargos, ha sido subsecretario del presidente Sebastián Piñera. Entonces, es una muestra, digamos, cómo los pueblos indígenas, los mapuches en particular, pueden alcanzar posiciones de autoridad y que, bueno, son juristas, personas que manejan los códigos del derecho y pueden estar en conversaciones interculturales, en cuestiones técnico-políticas que a veces son muy delicadas. Así que muy orgulloso de tenerlos junto a nosotros. Y bueno, como les dije, ya se va a sumar otra persona pronto, pero aprovechemos de plantear los temas ya derechamente. Hay temas que hace tiempo son temas que han dominado la discusión. En el caso de este programa, el tema de las tierras indígenas, el tema también del desarrollo para los pueblos indígenas son temas que han estado presentes en el debate. Hay, por ejemplo, ahora existe una comisión de paz y entendimiento que en rigor se está dedicando sobre todo al tema de elaborar una propuesta de catastro y luego de restitución o reparación en materia de tierras para el pueblo mapuche, pero bueno, el tema de las tierras no se reduce ahí. Hay diversas demandas de los pueblos del norte, hay relaciones también complejas con las tierras tratándose de Rapa Nui o con otros espacios que son territorios más bien o territorios marítimos tratándose de los pueblos australes. En fin, las tierras han estado o están en el centro del debate, pero todavía no tenemos una visión consensuada acerca de cómo el Estado tiene que responder a las demandas de tierras, cuáles son las demandas que tienen una justificación como para que el Estado deba responder
y cuál es la manera específica en que esto pueda suceder, de manera que podamos avanzar, digamos, y no esta sensación de que es un problema que está hace mucho tiempo pendiente, pero también está hace mucho tiempo pendiente encontrar una solución. Entonces, en definitiva, Peña Iván, ¿cómo podría abordarse el tema de las demandas de tierras indígenas de restitución que diversos grupos, sobre todo en el pueblo mapuche, pero no solo ellos, han planteado, de una manera que el Estado efectivamente pueda abordarlas, que tenga la capacidad de hacerlo y que generen una solución que sea respaldada, que tenga legitimidad y que genere paz, en definitiva? ¿Cuál es la vía? ¿Sería un aporte esta comisión de la paz y el entendimiento que se está desenvolviendo hasta el día de hoy? Y Salvador, yo entiendo que esta comisión presidencial para la paz y el entendimiento tiene algo bastante particular que otras instancias anteriores no tuvieron, y que es un respaldo, entiendo, político, o más bien, más que respaldo, un consenso político transversal de que es necesario avanzar en esta materia, ¿ya? Entiendo que ese es el gran valor que tiene esta comisión presidencial, más allá de los objetivos que se ha trazado y del trabajo que está realizando. Yo creo que es el primer punto valioso que uno pudiese rescatar de este proceso. En función de eso, pienso que pudiese ser una buena instancia para poder comenzar a resolver. Este es un problema que lleva muchos años desde que se originó y durante toda la etapa del siglo XX, finales del siglo XIX, que se ha venido desarrollando en nuestro país sin una solución efectiva. ¿Ya? Entiendo que la ley 19.253, que la ley indígena, intentó dar una solución a este problema, ¿ya? Pero hemos visto que han transcurrido 30 años. El año pasado, en octubre del año pasado, justo se celebraron los 30 años de la ley indígena. Y si bien es cierto, se ha avanzado en ese proceso de restitución de tierra o de resolución de problemas de tierra y de compra de tierra en general, vemos bastante lejana la meta, ¿ya? O la solución final a la problemática. Vemos que pareciera ser que cada vez que se avanza un paso, se retroceden otros tres, y así sucesivamente. Pasan los años, pasan los gobiernos, cambian las políticas de tierra de cada uno de los gobiernos de turno, y esto pareciera no avanzar. Entonces, yo pienso que esta es una buena instancia. Se había hecho anteriormente, entiendo, el ejercicio de hacer un catastro de tierras que debían ser restituidas o que habían problemas relacionados con procesos antiguos, ya, pero entiendo que la finalidad no solamente es hacer un catastro en esta oportunidad, sino que también pensar en una solución. Y al parecer se han abierto a soluciones distintas a la compra de tierra, ¿ya? Entiendo que se han conversado, no sé si será una opinión de consenso o no, entiendo que no, pero se ha comenzado a conversar acerca de posibles reparaciones distintas a la compra de tierra. Yo pienso que una solución realista debería apuntar hacia esa dirección, ya teniendo en consideración los números, básicamente, la proporción de personas que son pertenecientes a pueblos indígenas, que son indígenas, la proporción de esas personas que viven en la ciudad versus la que vive en las áreas rurales, en el campo, la cantidad de tierras disponibles, etcétera. Hay un montón de factores que deberían llamarnos a integrar muchos más elementos a esta ecuación para poder tratar de pensar una solución que sea razonable y realista, ¿ya? Y hay un montón de otros temas relacionados con la problemática, pero yo pienso que es una buena instancia. Obviamente va a depender mucho del trabajo, de las propuestas que logren consensuar finalmente en la comisión. Entiendo que está en una etapa preliminar de diagnóstico inicial,
y que durante el 2024, después de marzo, del primer trimestre, o el trimestre del año, va a empezar el trabajo de las propuestas. Entonces, yo pienso que es una buena oportunidad. Pienso, cada vez que uno hace la reflexión, me imagino que muchos coincidimos con lo mismo, que esta situación no da para más, porque lo único que hace es, pareciera ser que empeorar, ¿ya? Pero lamentablemente durante los últimos años tampoco se ha avanzado mucho en esa solución quizás más definitiva a esta problemática. Pero pienso que esta instancia pudiese ser una buena oportunidad. Sí, no, bueno, para nuestros auditores, una de las preguntas que hay que explicar siempre es, bueno, ¿por qué es necesario un catastro? Un catastro es la identificación, digamos, de la cantidad de tierra, en este caso de la tierra que sería demandada por las comunidades indígenas. La ley 19.253 tiene un mecanismo de restitución, que es un mecanismo que es la compra de tierras, que empieza a funcionar el Fondo de Tierras, digamos, desde que se dicta la ley, en 93, y que ha hecho compras de tierras, digamos, efectivamente hay una buena cantidad de hectáreas que se ha comprado para entregárselo a las comunidades a través de los mecanismos legales. Sin embargo, digamos, no hay claridad, digamos, de cuánta tierra faltaría por comprar. Esto no quiere decir que el Estado no sepa nada. Ha habido 2 catastros encargados a universidades, digamos, en las décadas anteriores. Por eso lo último me parece que es de la Universidad de Concepción o de alguna universidad del Biobío la que hizo el último catastro desde una institución académica, estimando más o menos, digamos, cuál sería la demanda de tierras, pero no había una identificación específica de cuánta de esa tierra está en manos de privados, de qué privados, en fin, y por lo tanto que nos sirviera para especificar cuál es la presión o la cantidad de recursos que habría que desembolsar respecto de esas tierras si se continuara con el mecanismo. Entonces, por eso es la insistencia y la necesidad de un catastro. Y este gobierno, al comenzar, el gobierno Boric, quedó pendiente. Esta era una cosa que el segundo gobierno, Sebastián Piñera, había abordado, y dentro de las últimas semanas de gobierno se había hecho una licitación de un catastro, pero este gobierno, al entrar, el de Boric, suspende esa licitación, y lo que era ministra de Desarrollo Social, la primera ministra de Desarrollo Social de este gobierno, señala que, bueno, el catastro lo va a hacer la misma institucionalidad, pero no se ha hecho hasta ahora, y es algo que se encomendó a esta comisión que se formó en junio del 2023, del año anterior, que una de sus tareas es hacer ese catastro actualizado que no solo identifique la demanda, sino también en manos de quién están esas tierras que se demandan por restituir o por, reparar, digamos, su pérdida. Entonces, eso explica el tema del catastro. Y bueno, el tema de la tierra es precisamente que la demanda es un vector, ha sido desde luego uno de los principales elementos del conflicto político entre pueblos indígenas, pueblo mapuche en particular, y el Estado, pero desde antes de la democracia. Ya esto viene desde el gobierno de la dictadura militar, donde se aceleró mucho la división de tierras indígenas, y con la migración hacia la ciudad hay muchas personas que en la división de las comunidades no toparon tierras. Muchos de las personas, digamos, cientos de miles que viven en la ciudad, perdieron muchos de ellos sus tierras, y por eso hay una gran cantidad de personas que quedaron desvinculados de la tierra. Entonces, esto es una demanda histórica importante, por eso la primera ley indígena en democracia va a crear este mecanismo, pero este mecanismo no ha logrado procesar la demanda de una manera que pueda evitar el surgimiento de una conflictividad, y de hecho lo que hemos visto es que este es uno de los motivos iniciales. No creo que sea el único, y hay otros motivos que se han ido sumando, pero es uno de los motivos que está detrás del conflicto, que ha derivado también en violencia, digamos, en última instancia en el sur. Entonces se entiende, digamos, de que es una causa subyacente o remota de esa conflictividad. Ahora bien,
cómo abordarla. Y precisamente este es lo que explica la creación de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. La Comisión para la Paz y el Entendimiento es una, digamos, no es una comisión de expertos en rigor, sino que es más bien tiene un formato que está más cerca de una comisión para la verdad. ¿En qué sentido? Es una comisión de personas que representan distintas sensibilidades, además bien transversal políticamente, como lo destacaba Iván, digamos, con distintas. Está dirigida por Francisco Buenchumilla, por Alfredo Moreno, de las dos alianzas más importantes, digamos, políticas del país, y que integrada transversalmente por diversas sensibilidades, también con representantes mapuches, y que tiene que, bueno, hacer el catastro en primer lugar, en segundo lugar señalar criterios para fijar la demanda, digamos, a partir de este catastro, y hacer propuestas de cómo el Estado puede realistamente resolver esto. Por supuesto, todo esto con participación de los pueblos indígenas. Y esa es una cosa que, es algo que la Comisión va a tener que acometer a partir de este año. O sea, estamos a inicios del 2024 y la Comisión va a iniciar, entiendo que marzo va a iniciar un proceso de audiencia. Ahora bien, parece poco tiempo para un trabajo de tal magnitud. La verdad, las comisiones de la verdad en otros contextos, la misma comisión que tuvimos antes, aunque no fue de tierra, fue más global, la Comisión de Verdad y Deuda Histórica, o de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que hizo el gobierno de Ricardo Lagos, se instala en el 2001 y el informe fue el 2004, o sea, 3 años de trabajo, y en este caso es un año o casi un año y medio, para cometer un trabajo bastante grande y además con una participación relevante de los territorios. Entonces es un desafío muy grande el que tiene, y esto también en un trasfondo de que se han hecho una serie de intentos. No es la primera vez que tratamos de resolver este problema en Chile o tratamos de acercar al menos posiciones. Ha habido diversas comisiones asesoras, en fin, la comisión que presidía, por ejemplo, el antiguo obispo de Temuco, en fin, ha habido diversas instancias, pero partiendo por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, cuyas recomendaciones no se han implementado. Entonces tenemos este sabor de frustración, y por lo tanto esta tendencia a las bajas expectativas respecto de los mecanismos que propone el Estado. Entonces, luchar contra ese ambiente, por supuesto también dentro del marco de la violencia en el sur que no cesa, es un ambiente de expectativas más negativas que positivas. Eso es algo que es una realidad que no se puede remover fácilmente. No sé, digamos, ¿podrá hacerlo la Comisión? No sé cuál es tu expectativa concreta sobre eso, o cómo podría hacerlo, Iván, para tener éxito. ¿Qué es lo que tú le recomendarías específico a esta Comisión? Quisiera que tuviera en mente en este año que le queda de trabajo. Salvador, mientras te escuchaba, claro, soy bastante optimista en cuanto a la potencialidad que tiene esta instancia para dar con la solución, debido a la conciencia política que hay del mundo, de los partidos políticos, de resolver esta temática. Pero, claro, tú mencionabas que han habido muchas comisiones y propuestas, y es verdad, han habido muchísimas, ¿ya? Y más o menos todas han girado en torno al mismo diagnóstico, llegan quizás a conclusiones similares, y la gran pregunta, bueno, ¿y por qué no se ha avanzado más rápido? Y claro, estaba recordando algo que es bien evidente, pero uno lo tiende a olvidar, y porque es evidente porque ha sido noticia durante la última más de una década, que es la aprobación del Convenio 169. ¿Ya? El Convenio 169 establece una obligación al Estado de realizar consultas o procesos de consulta a los pueblos indígenas cuando se dicta alguna medida que los pueda afectar directamente. Y resulta que, claro, la obligación es bastante sencilla, pareciera ser fácil de cumplir,
pero cuando el gobierno de turno tiene que hacer una consulta, y bueno, ahí al principio de este programa no mencioné, yo aparte de ser subsecretario, quizás un poco por pudor no quise mencionarlo, pero yo durante el último década estuve muy, muy involucrado desde el servicio público, desde la administración pública, en la implementación del Convenio 169, ¿ya? En Sexpress, luego en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y principalmente para implementar la obligación de consulta, el reglamento, el decreto número 66, el reglamento 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el instructivo de consulta en el CIA. Y claro, cuando tú haces consultas acotadas, pareciera ser más fácil hacerlo, ¿ya? Y no es un gran problema hacer consultas. De hecho, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en donde las consultas se refieren a proyectos de inversión bien específicos en un área de influencia, en un territorio, en una localidad bien acotada, se realizan sin ningún problema, ¿ya? Más allá de los resultados, de si uno tiene una mirada crítica o no respecto de ese mecanismo que está implementado en el CIA, las consultas se hacen, hay alrededor de más de 80 consultas realizadas hasta la fecha, desde que entró en vigencia el Convenio 169, entonces es un número bastante considerable. Pero no pasa lo mismo cuando se discuten medidas legislativas o leyes, o siquiera reglamentos, ¿ya? Y a mí, a lo mejor, tú también pudiste tener esa experiencia, Salvador, pero yo tuve harto tiempo en la administración pública y el ejercicio que se hace por parte de la autoridad es propongamos leyes, propongamos reglamentos, pero tratemos de que no tenga nada indígena. Porque si tiene algo indígena que pueda afectar al pueblo indígena, hay que consultarlo. Y no, eso sale mucha plata. Nuestra carta acá, nuestra proyección se va a las nubes, ya no nos vamos a demorar un año, no vamos a sacar esta medida dentro del gobierno. Entonces, tratan de evadir el tema indígena, ¿ya? Entonces, a mí me da la impresión que todas las propuestas que han ido quedando en el tintero o guardadas en un cajón de algún escritorio, la razón de por qué no se han implementado tiene mucho que ver con eso, con una dificultad que tenemos para implementar o llevar a cabo procesos de consulta a nivel nacional a los pueblos indígenas. Y de hecho hay un proyecto de ley que se ingresó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que era el Consejo Pueblo, ¿ya? El Consejo Nacional de Pueblo, y después ha ido mutando. Después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también se insistió con la misma idea de legislar, y yo pienso que esa es una condición que se requiere para poder avanzar más rápido en la implementación de estas propuestas, y es precisamente un mecanismo, la creación de un mecanismo de consulta a nivel nacional o regional que sea mucho más efectivo, ¿ya? O que cueste menos, ¿ya? Porque actualmente todas las consultas a nivel nacional requieren de muchos talleres, de mucho dinero para poder implementarse, mucho tiempo, porque se consulta a muchas instituciones representativas de cada una de las comunidades o de organizaciones indígenas representativas, autoridades tradicionales, etc. Y eso yo creo que es un desincentivo para avanzar más rápido en estas soluciones. Me da mucha pena porque finalmente uno dice, bueno, en realidad, en este caso que hay una comisión presidencial para la paz y el entendimiento, a lo mejor la opción es no hacerlo consulta, ¿ya? Como se hizo derechamente en el Consejo Constitucional anterior, en donde hubo artículos relacionados con pueblos indígenas que no se quisieron consultar. Entonces, finalmente es como un dilema en donde consulto y no saco nunca la medida, o no consulto e incumplo el Convenio 169. Entonces, finalmente, pienso yo que una de las cosas que requerimos con urgencia para implementar las conclusiones, las propuestas que salgan de esta comisión o de las anteriores, es contar con un mecanismo distinto para hacer las consultas. Yo siempre he pensado que la figura de un parlamento o de un consejo, como existe, entiendo, en Noruega, que hay un parlamento sami, que su figura es netamente consultiva, ¿ya? Y entre otras funciones, yo creo que podría ser una buena solución para avanzar más rápido. Yo estoy convencido de que los distintos gobiernos no es que no quieran avanzar en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, sino que por lo menos en la última década se han visto enfrentados al cumplimiento de una obligación muy difícil de rendir de manera suficiente, ¿ya? O hacen la consulta mal
y das por cumplida la consulta, o haces la consulta bien y no te alcanza el gobierno para sacar adelante las medidas que te estás proponiendo. Entonces, me da la impresión que hay un desincentivo para avanzar en temas, pero más bien formal que de fondo. Me consta, yo puedo dar fe de que el mundo político tiene interés de resolver el problema, pero siempre se topa con la dificultad de la consulta indígena. No lo dicen, ¿ya? Yo creo que hubo un ejercicio en el Congreso Nacional, una comisión bicameral, para reglamentar la consulta en el Congreso, y entiendo que eso no llegó a buen término, pero yo creo que deberíamos retomar ese ejercicio, quizás retomar la discusión de un órgano consultivo, un consejo de pueblo, o como quiera llamarse, pero sin eso pienso que tenemos, más allá de las conclusiones o de los acuerdos en los que se cumpla, no vamos a avanzar mucho, a menos que se decida por el mundo político no cumplir con el convenio 169 y no consultar los proyectos de ley que son necesarios para implementar esta solución. Uh-huh. Bien, ahora nos está llegando la hora de la pausa para hacer un intermedio ahí de mensajes aquí en la Radio Universidad de Chile, así que vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Estás escuchando Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Vamos a volver ahora con el podcast Parlamentos. Este es un espacio audiovisual hecho posible por la Radio Universidad de Chile, con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de Investigación de Violencia y Democracia, Biodemos. Este es un espacio que congrega juristas, abogados y abogadas indígenas que levanta su voz como un aporte al debate jurídico-político, tanto interno a los pueblos indígenas como a nivel intercultural. Y bueno, ahora tenemos la suerte de estar conversando con el Peñi Iván. Estábamos conversando precisamente lo que Iván nos refería acerca de este ámbito, la representatividad en el fondo, y que es fundamental a la hora de la elaboración y la implementación de medidas. Tenemos este problema de las tierras y tenemos, por ejemplo, una comisión. Y esta comisión no está acompañada, es una cosa que hay que recordar, con la renovación de la agenda que era parte de los gobiernos anteriores, de Bachelet y de Piñera, de 1 y 2, del Consejo de Pueblo y el Ministerio de Pueblo. Y esos dos proyectos no se han renovado en este gobierno, entonces efectivamente nos vemos enfrentados a la coyuntura de que una vez, si la comisión llega a acuerdo, llega a consenso en las propuestas para resolver la situación de tierras, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, va a haber una obligación, en la medida que estas propuestas se quieran materializar a través de medidas legislativas o administrativas, de llevar esto a una consulta indígena. Y eso no está previsto, hasta ahora no se ha pensado. Eso es algo que efectivamente puede realizarse en el último año de este gobierno o puede pasar perfectamente al próximo. Entonces es una cuestión que no hay una claridad, pero efectivamente la que hay es que tendría que hacerse, porque hay una obligación internacional, pero esto que planteaba Iván, no hay una agenda indígena que haya retomado esos temas o que la haya sustituido en los planos de representatividad. Después, por supuesto, de lo que conocemos, que hubo una propuesta de nueva constitución que tenía una visión sobre todo eso y que fue rechazada, y luego una nueva propuesta de constitución que no contenía muchos elementos, había una enunciación más general, pero bueno, que también fue rechazada. Entonces estamos donde habíamos comenzado, es decir, en la misma constitución del 80, que no tiene una mención a los pueblos indígenas y que lo único que tenemos es la ley indígena a esta altura. Entonces este es un flanco que por supuesto va a ser importante. Otra cosa que quisiera insistir, porque tratándose de las comisiones de la verdad en relación a pueblos indígenas, esto es un mecanismo que en Chile no es ajeno, ya sabemos, hemos tenido
con comisiones de la verdad, que es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que presidió el expresidente Patricio Aylwin entre 2001 y 2004, que hizo un informe, que la verdad con el tiempo un informe que ha sido valorado transversalmente por muchos dirigentes indígenas, recuerdan este informe y sus recomendaciones, y lamentan, digamos, que en general muchas recomendaciones, las más importantes, se hayan guardado y no hayan sido implementadas. Entonces, nosotros tuvimos una comisión de verdad, pero Chile ha tenido muchas otras comisiones de la verdad respecto sobre todo a la herencia y las violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura. En el mundo hay un contexto en que el mecanismo de comisiones de la verdad se viene hace un rato implementándose en materias precisamente de relaciones entre pueblos indígenas y Estado. Ha sido muy importante la historia de la Comisión de Verdad respecto a de verdad y reconciliación en Canadá respecto a las escuelas residenciales. Son casos de un sistema de escuelas o internados donde niños de pueblos indígenas eran tomados, muchas veces en contra de su voluntad o voluntad de su familia, y eran internados en escuelas estatales o privadas vinculadas a iglesias, y donde se practicaba una asimilación, donde perdían su cultura y muchas veces tenían maltratos físicos y abusos bastante graves. Y se hizo una comisión de la verdad que ha sido muy importante en la historia de Canadá, que hizo su informe el 2016 y que ha profundizado, digamos, a partir de las recomendaciones, el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas o primeras naciones en Canadá. Esto, digamos, es un ejemplo muy importante. Dentro del proceso de paz de Colombia, hay un capítulo especial de la Comisión de la Verdad que se constituye para ver todas estas situaciones de violaciones graves de derechos humanos del Estado, de la guerrilla, en Colombia. Hay un capítulo especial respecto a pueblos indígenas. Se llama el capítulo étnico porque no solo es de pueblos indígenas, también están ahí los afrodescendientes, raizales, que se les llama, en fin, y que enfoca también de manera diferenciada la violación a los derechos humanos de los miembros indígenas y a los pueblos indígenas como colectivo, como algo que es distinto de las violaciones individuales a los pueblos indígenas. Y tiene un seguimiento y ha significado muchas recomendaciones que se están implementando en la actualidad por el gobierno colombiano. Y más recientemente, a mediados de 2023, hizo un informe en Noruega, una comisión de la verdad para ver cuáles han sido las vulneraciones históricas a los derechos del pueblo Sami en Noruega, un pueblo indígena que habita en el norte de Noruega, en Escandinavia en general, y hubo una comisión que se constituyó para hacer una revisión histórica de esto, de las políticas de asimilación, de los problemas sociales, en fin, y también preparó un sendo informe que fue leído. De hecho, esto fue en julio de 2023, donde se leyó en el Parlamento, hubo una lectura ininterrumpida del informe. Tuvieron como 20, 30 horas leyendo el informe, digamos, como una de las medidas iniciales de reparación para partir por ahí, digamos, por las autoridades públicas y que todo el mundo conociera el contenido del informe. Entonces, estos mecanismos de comisiones de la verdad están siendo implementados en muchos lugares con un éxito interesante, digamos, generando oportunidades interesantes. Y aquí una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta y que me genera alguna aprehensión al respecto de esta versión chilena es precisamente el rol de la participación de los pueblos indígenas, que ha sido tremendamente decisivo. O sea, estas comisiones tienen personas que son personas calificadas, transversales o distintas sensibilidades las que están ahí, o los expertos que los apoyan, pero es decisivo cómo ellos se relacionan con las comunidades, con los pueblos, con sus representantes, a través de metodologías de audiencias públicas, individuales o colectivas, y también respetando los protocolos propios de los pueblos indígenas con que se relacionan. Entonces, esta participación son momentos muy importantes. Por supuesto, hay algunas sesiones privadas, dependiendo de la naturaleza de lo que se va a declarar, víctimas de cuestiones bastante atroces que piden que no sea privado, pero en general es un mecanismo público en el cual se revelan verdades históricas, malestares históricos, y que sirve también para que la sociedad en que esto se está desarrollando tenga un conocimiento de primera mano
de lo que ha significado el proceso de colonización o violencias más recientes contra los pueblos indígenas y puedan encontrar un consenso a partir de reconocer la verdad acerca de estos maltratos, opresiones, despojos, en fin. Entonces, es sumamente importante. Bueno, la Comisión en Chile tendría el desafío de implementar algo así, tanto por, la necesidad de obtener una legitimidad política, no solo en el nivel de los partidos políticos, sino también en el nivel del mundo mapuche en particular. Está una comisión volcada al mundo mapuche y además requeriría que que hubiera un apoyo activo de parte de comunidades, de territorios mapuches que pudieran sostener, que pudieran apañar, digamos, las conclusiones de esta comisión para que ésta se convirtiera en política pública real y eficaz después. Y bueno, hay poco tiempo y es algo que a mi parecer quizá debió producirse desde un principio. La verdad es que sabemos bastante poco de la Comisión para la Paz y el Entendimiento de lo que está haciendo, cuáles son los criterios que han adoptado, y eso como que la verdad desintoniza un poco lo que han sido estos ejemplos, que por ejemplo los que he citado en Colombia, en Noruega, en Canadá, de cómo funcionan las comisiones. Entonces son cuestiones que me generan cierta inquietud acerca de cómo esta comisión pueda funcionar para que no se parezca a una comisión de expertos y se parezca más a este modelo, las comisiones de la verdad, para que se genere una verdad transversal y que tenga fuerza para implementarse, para generar política pública. Entonces, ahí tengo una aprehensión, la verdad, de cómo va a ir adelante esto. No sé cómo tú miras tú eso, qué aprehensiones tienes por tu parte, Iván, respecto a esto. Sí, Salvador, yo también coincido contigo en que, yo entiendo que también se debe a la especial naturaleza de este tipo de comisiones y a su conformación, de que hay una especie de hermetismo inicial en su funcionamiento. Entiendo que hay figuras importantes del mundo indígena participando en las comisiones, ya sea como miembro, también como asesores. Pero entiendo que, claro, va a haber una etapa posterior en donde va a haber una apertura, entiendo, con las audiencias públicas. Desconozco también si es que va a haber una mayor participación del mundo indígena en el funcionamiento permanente de la comisión luego de que transcurra esta primera etapa. Pero coincido contigo, yo pienso que la clave y una de las cosas que quizá uno pudiese reconocer de los gobiernos de la presidenta Bachelet es que impulsó muchísimo la participación, ¿ya? En todo ámbito, participación ciudadana en general. Y yo creo que lo mejor para tomar las decisiones de política pública pasa mucho por escuchar a las personas, ¿ya? En este caso a los pueblos indígenas como colectivo, pero también a las personas individuales, ¿ya? Y sobre todo con el objetivo principal que tiene esta comisión, que tratar de resolver el tema de tierra en la macrozona sur. Yo creo que sería muy importante también, y que yo he hecho bastante de menos en las últimas comisiones en general, en todas las comisiones que se han conformado, es hacer un diagnóstico o un levantamiento de información con los titulares de las tierras indígenas, ¿ya? Comunidades y personas indígenas, y personas individuales, para ver cuáles son las problemáticas, para hacernos los cuestionamientos en relación a ¿hace sentido insistir en la figura de la propiedad colectiva, la propiedad comunitaria? Si es que hace sentido, ¿qué cosas tenemos que mejorar para evitar ciertas problemáticas que se dan al interior de las comunidades con el ejercicio de los derechos relacionados a las tierras? Hacernos la pregunta si es que también es una alternativa impulsar, promover, incentivar la propiedad individual. Yo creo que hace falta mucho análisis, mucha reflexión interna también dentro de los propios pueblos indígenas, ¿ya? En el proceso de consulta indígena suelen participar los dirigentes, las instituciones representativas, autoridades ancestrales, pero en este caso particular, yo creo que hace también mucha falta escuchar a las personas que día a día
tienen que lidiar con los problemas relacionados con una legislación que es bien intencionada, pero que pareciera ser que tiene ciertas falencias que no son menores, ¿ya? Y que generan problemas importantes dentro de las propias comunidades, ¿ya? Por ejemplo, también plantearse una gran pregunta en función de las normas de protección de tierras indígenas. ¿Cuál es el supuesto que tiene la ley para entregar esa protección? ¿Ya? ¿Por qué estima que las personas que son indígenas no tienen la libertad o la capacidad para celebrar actos o negocios jurídicos sobre sus tierras? ¿Ya? Ahí hay una pregunta de fondo inicial, yo creo que nunca nos hemos hecho, y después de 30 años, en el siglo XXI, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué diferencia hay entre una persona que vive en el campo y que tiene tierra indígena con su vecino que no es indígena? ¿Es más o menos capaz? ¿Tiene la posibilidad de... ¿Por qué no tiene la posibilidad de disponer de sus derechos sobre las tierras al igual que el resto de las personas? ¿Cuál es la razón o la justificación? Yo creo que hay muchas cosas de fondo que tenemos que preguntarnos en relación con esta política pública específica, que es el de la política de tierra. Quizás esta comisión es una buena oportunidad también para hacerse esa pregunta, ¿ya? Y no partir de un supuesto en donde no habría que cambiar ni una coma de la ley indígena. Yo creo que hay hartas cosas que repensar en la ley indígena. Pero eso pasa porque hay una mayor participación, no solamente de las organizaciones representativas, sino también un levantamiento de información de la experiencia individual de las personas que son titulares, que son dueños de tierra indígena. Bueno, este es uno de los debates más de fondo, más interesantes, que la verdad no se ha dado, digamos, con la profundidad. Bueno, recordemos en el segundo gobierno de Piñera hay una propuesta de modificación de ley indígena que incluía esta posibilidad de flexibilizar la protección de las tierras, pero generó dentro de sectores del pueblo indígena un cierto rechazo. Bueno, recordemos la consulta se terminó suspendiendo. Entonces no hubo un debate y algo que no se ha producido, pero que es bien interesante porque por una parte hay una dimensión que se ha descuidado. ¿Cuál es la diferencia en la situación de pobreza de una comunidad o un miembro de una comunidad mapuche de sus vecinos no mapuches? Muchas veces no existen y eso es algo complejo, es algo que en otras partes esto se aborda, esta idea de cuando tú quieres beneficiar por razones específicas y que yo creo que tienen justificación a un grupo étnico, ¿qué pasa con las personas que son sus inmediatos vecinos, con que conviven día a día y que están en una situación igual o peor y que no tienen esos beneficios? Por ejemplo, en el caso de las tierras, si se les compra tierra a los pueblos indígenas es porque las tenían antes y tienen un derecho colectivo por el derecho internacional a recuperarlas, como colectivo, como pueblo. Y una dimensión es que, bueno, esto no es un derecho que tengan desde el derecho internacional campesinos pobres chilenos no indígenas. Pero ahí hay una situación que en la práctica puede producir diversos problemas. Y luego, también lo que plantea el debate de la propiedad individual. Porque en el fondo el derecho internacional protege colectivamente las tierras indígenas y ese es como el fundamento remoto del deber de encontrar esta solución. Pero a nivel de la práctica, de la vida cotidiana, la gente requiere recursos para salir de la pobreza, para tener actividad económica, en fin. Entonces nos lleva de lleno a esta discusión de qué significa y cuáles son las vías del desarrollo para los pueblos indígenas. Yo tengo la impresión de que a veces somos muy ideológicos en esto, de uno y otro lado, y que las cosas a veces trabajan o encuentran soluciones de compromiso que en otras partes han funcionado bastante bien, sin irse a ninguno de los dos lados, o sea, sin disolver toda la propiedad comunitaria en propiedad individual o negar toda la propiedad individual para solo concentrarse en la propiedad comunitaria. O sea, ahí estamos en la pregunta por el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? O sea, ¿cuál es el desarrollo al que pueden aspirar
los pueblos indígenas? ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Cuáles serían las bases para un desarrollo del turismo, el emprendimiento a partir de rentar las tierras, o es la propia asociatividad a través de algún tipo de emprendimiento, digamos, de agrícola o de otra índole para los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las posibilidades reales que, por ejemplo, el pueblo mapuche podría explorar? Estamos en conversación inter-mapuche porque los demás panelistas no asistieron, pero aprovechemos. ¿Qué podríamos soñar? El turismo se ha movido bastante últimamente, no cabe duda, y estamos aprendiendo, estamos saliendo de una cultura de turismo así donde el turismo indígena era incipiente, pero que estamos avanzando, yo creo, una cultura de turismo indígena. No sé si está al nivel, pero el avance que tienen países como México, como Perú, la diferenciación del sector turístico indígena como algo que le permite, que es distinto del turismo común y que le permite muchas ganancias a las mismas comunidades, sobre todo, es algo que está al frente de nosotros, eso se está moviendo. Pero aparte de eso, ¿qué más pueden hacer los pueblos para salir? Aparte, digamos, algo que sea armonioso con su condición de indígena. ¿Cómo? Pero en la práctica que funcione. Yo creo que esa conversación, Salvador, hay que partirla desde un concepto que se esgrime bastante en la teoría, ya que y en el discurso, en el relato, ¿ya? Y yo lo llevaría a sus últimas consecuencias, que es el concepto de autodeterminación o libre determinación de los pueblos indígenas. Yo creo que una visión, una perspectiva liberal de la cuestión indígena en Chile, yo creo que se aviene bastante bien con el concepto de libre determinación. A la pregunta, yo diría que la respuesta es la que los propios pueblos indígenas dan. Si los propios pueblos indígenas quieren desarrollar proyectos mineros, bueno, será la minería, ¿ya? Si los proyectos energéticos son atractivos para ciertos pueblos indígenas o comunidades de otros pueblos indígenas, podrían ser los proyectos energéticos. Turismo, también, la pesca, con la ley Las Quenches, ¿por qué no? Yo creo que depende mucho de lo que decía cada uno de los pueblos indígenas y en particular las comunidades propiamente tal. De hecho, hoy día salió en el Diario Financiero un titular relacionado con las conversaciones que el directorio de Codelco y el directorio de SQM habían sostenido, me imagino que el día de ayer o los días anteriores, con comunidades del Salar de Atacama, ¿ya? Y claro, uno podría pensar, bueno, las comunidades del Salar de Atacama se oponen a la explotación del litio, pero ¿sabes qué? Parece que no es tan así, ¿ya? Obviamente deben haber comunidades o personas pertenecientes al pueblo atacameño que no comulgan con la extracción con la explotación del litio, pero hay otra parte que sí, y que está muy interesada en estas conversaciones, y estaba muy molesta porque no fueron invitados a las negociaciones entre Codelco y SQM, justamente porque ellos también tienen expectativas relacionadas con el litio, ¿ya? No voy a entrar en detalles, pero me tocó conversar hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás, con un dirigente de una comunidad que decía, oye, nosotros estamos en conversaciones con canadienses, una minera canadiense, porque nosotros queremos explotar o obtener los beneficios de la explotación de los recursos naturales que están en nuestro territorio, que es un parafraseo del artículo 15 del convenio 169. Bueno, ¿y por qué no? ¿Ya? Máximo Pacheco, cuando fue ministro de Energía en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, incentivó, no incentivó, sino que propuso la idea de legislar sobre la asociatividad en relación con los proyectos energéticos, es decir, no los pueblos indígenas, las comunidades locales que pudiesen asociarse y ser socios de inversionistas para desarrollar proyectos energéticos como una manera de que las riquezas de los territorios quedaran de alguna manera en los territorios si es que se iban a explotar. Bueno, yo creo que esas modalidades pudiesen perfectamente explorarse en aquellos casos en que las comunidades o pueblos indígenas en general deciden hacerlo. Yo no cerraría las puertas a ningún tipo de desarrollo, siempre y cuando sea bajo un estándar justo y que esté acorde con la legislación internacional relacionada con pueblos indígenas y obviamente con la legislación medioambiental en nuestro país, etc. Pero yo creo que hay una infinidad de actividades que se pudiesen hacer. Tú mencionabas el turismo, Salvador. Hay lugares
precioso, que uno no entiende por qué razón hay un proyecto turístico monumental en esos lugares. A mí me tocó ir a Alto Biobío justamente por una consulta indígena en el primer gobierno del presidente Piñera, y realmente es un lugar que tiene mucho potencial, ¿ya? Y no se desarrolla, no hay desarrollo de ese tipo de turismo, pero todo vuelve a lo mismo, ¿ya? Que es justamente el tema de la incertidumbre que hay a propósito de las tierras, ¿ya? Hay todo un tema económico detrás, que evita que los inversionistas se asocien, ¿ya? No es porque no quieran o no puedan, pero en la práctica no hay ninguna garantía, ¿ya?, económica de que negocios riesgosos, todos los negocios tienen un riesgo, vayan a funcionar, ¿ya? Y por ahí quizás pudiese haber alguna ruta para avanzar y encontrar mecanismos. A lo mejor no son los mismos para el resto de la población nacional, a lo mejor hay figuras especiales, a lo mejor hay subsidios, a lo mejor hay incentivos tributarios, no lo sé. Pero yo pienso que la música de fondo que debería haber en esta conversación es la libre determinación de los pueblos indígenas. Entendiendo a los pueblos indígenas en el siglo XXI, porque sí, claro, y es súper legítima esa opinión, Salvador, yo la respeto mucho, pero hay ciertas personas o ciertas visiones que entienden a los pueblos indígenas solamente manteniendo su cultura y un grado de desarrollo tecnológico de antaño. Yo pienso que no. Nosotros que somos personas indígenas, miembros de un pueblo indígena, que miramos hacia el futuro, vemos un montón de oportunidades que justamente buscan superar las condiciones, la situación de pobreza que hay en muchas de las comunidades de nuestro país, de pueblos indígenas. Sí. Bueno, estimados, vamos a pasar a la última parte, que son como el último minuto de este programa, que es básicamente una recomendación cultural. ¿Qué recomendarías, Iván, como un libro, una exposición, una serie de televisión o plataforma, una película o cualquier actividad cultural que pudiera acercar a nuestros auditores indígenas y no indígenas al mundo de los pueblos indígenas? ¿Qué te viene a la mente? Salvador, yo no sé si en los episodios anteriores del podcast ya lo recomendaron, pero yo no conocía, es una película sueca, ¿ya?, que justamente habla de la experiencia o de la historia, más bien, de una niña sami, ¿ya?, en los años 30, de 1930. Y habla sobre todo el proceso, que en la película se llama Sami Blood. No lo han recomendado, súper pertinente. ¿No lo han recomendado? Es una película muy buena, que a mí me impactó muchísimo porque pienso que fue una experiencia que vivieron muchos de nuestros antepasados y familiares, y ni siquiera tan lejanos. Yo creo que yo estoy pensando de nuestros padres, tíos, la generación inmediatamente anterior a la nuestra, en donde fueron objeto de un proceso de asimilación, donde la historia cuenta la experiencia de una adolescente, Sami, de 15 años, que vive ese proceso, y ella decide asimilarse y renegar de su historia, ¿ya? Al punto de que trata de no conocer, después de que se va de su comunidad y se integra a la sociedad sueca, si mal no recuerdo, termina siendo profesora, y después, el tema es que se desapega totalmente de su cultura, de sus familiares, y reniega de su historia y se avergüenza, ¿ya? Porque en buenas cuentas el trato que sufrió cuando era adolescente por ser sami fue un trato muy humillante, ¿ya? Y después vuelve a propósito del funeral de una hermana, ¿ya?, que es su hermana menor, y se reencuentra pero desde el plano no cognitivo o racional, sino que más bien emocional, ¿ya? En donde finalmente, a propósito de toda esa energía negativa que tenía en renegar a su pueblo, finalmente se entrega, quizá, o así lo interpreto yo, a sus orígenes, a sus raíces, y vuelve a encontrarse al final de su vida con ese mundo, y a quererlo, y aceptarse tal como es. Y yo pienso que cuenta una historia de una manera muy bonita, pero también muy cruda,
lo que quizás muchas de las personas indígenas, tíos, padres, abuelos, vivieron en el siglo XX, ¿ya? En nuestro país. Bueno. Pero es una muy buena película, la recomiendo mucho. Sami Blood. No la he encontrado en ninguna plataforma de estas convencionales, pero si la buscan van a encontrar la película. Ya aparecerá. Yo por mi parte estoy bien interesado en esta película que tiene que ver con la muerte de Matías Catrileo, que se fue hace 16 años, y que ahora hicieron una película que se llama Algún día las raíces, y que bueno, va a elucidar algo de la vida, de la situación de esta muerte, este homicidio que ocurrió en un contexto, digamos, del conflicto del sur, y que a nosotros nos permitiría echar un vistazo en un hito que es determinante a la hora de la escalada del conflicto. Recordemos, digamos, Matías Catrileo, un joven que muere en un enfrentamiento, asesinado en un enfrentamiento, y la justicia tardó, de hecho, bastante en enfrentar el caso, hubo una condena, y se transformó en un ícono, digamos, de la situación de conflictividad en el sur. Y bueno, Fernando Pairicán, un historiador mapuche, hizo una biografía, un ensayo biográfico sobre Matías Catrileo. Entonces, es sin duda uno de los personajes cuya historia en particular nos ayuda a entender, digamos, esta situación que no ha ido para bien, sino a partir de entonces más bien ha ido para mal en esta relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Así que creo que sería importante que les diéramos un vistazo a esta película. Así que bueno, terminamos por hoy día. Le agradezco mucho, Iván, y nos citamos al próximo Parlamento, espacio hecho posible por la Radio Universidad de Chile. Y bueno, hasta luego. Ahí nos estamos viendo. Radio Universidad de Chile presentó Parlamentos. Un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile.